Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Comienza el programa Clase de los Miércoles desde el centro, desde el estudio del Grupo 21, aquí en la consulta del Grupo 21 en Girona. Un servidor para todas, para todos, Javier Santiuste, comenzamos. Muy bien, pues aquí estamos de nuevo, listos para comenzar este nuevo programa y esta nueva temporada, porque nos encontramos en primavera. Primavera que la sangre altera, claro, como todo el mundo ha pensado antes de decirlo, ¿verdad? Y sí, creo que todo el mundo ha ido comprobando ya en sus carnes cómo han aparecido o astenias, o cierta revolución, o cierta alteración en la tolerancia o en la paciencia, o bueno, también esos resfriados con estos vientecitos frescos que todavía hace, no en todos los sitios, claro, pero en muchos sí, por lo menos aquí en Girona hace un sol de 23 grados por la mañana, de día, y por la noche baja la temperatura, nos levantamos con 6 graditos, con 8 graditos, que es bastante fresco, y cuando sopla el viento es frío, 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 y tenemos la consulta llena de resfriados. Por supuesto, resfriados, tortícolis, lumbalgias, derivadas de los golpes de viento, los golpes de frío, como todos hemos podido sentir alguna vez, cómo se bloquea, ¿no? Cuando estamos sudando o tenemos calor, nos desabrigamos y viene un viento fresquito que lo notamos y hacemos ahí como ¡uy! Y claro, sí, ahí está nuestro cuerpo intentando reaccionar, avisarnos de que la cosa se puede complicar y muchas veces se complica, claro. Bueno, cosas interesantes. Tenemos el gusto de anunciar que próximamente dentro de la plataforma del Grupo 21, en la web del 21, www.fundaciongrupo21.com, se abrirán cursos completos de psiconeuroinmunología clínica y de medicina china integrativa. Entonces, bueno, pues es una buena noticia para todo el mundo, sobre todo las personas que no pueden asistir en vivo y en directo a clases, etcétera. Y no será inmediatamente, tardaremos algunos años. El curso de psiconeuroinmunología clínica sí que empezará a estar disponible casi enseguida, a partir del verano próximo. Tendremos preparado, aunque lo iremos renovando y actualizando de manera constante para que todo el mundo pueda estar al día como nos gusta que estéis, desde el Grupo 21 I+D. Y el de medicina china será de aquí a un par de añitos, o más o menos, 2 añitos, 3 añitos, que estará acabado y preparado para que todo el mundo pueda formarse como profesional y poder ejercer con un nivel de calidad, de respuesta y de efectividad pues lo más elevado posible. Vamos a intentar, por eso vamos a tardar todavía en acabar de prepararlo algunos años, porque lo queremos hacer muy bien, para que todo el mundo lo pueda aprender muy, muy, muy bien y tenga todos los conceptos claros, los conceptos antiguos, y los pueda tener adaptados al pensamiento actual, para que realmente cuando trabaje pueda actuar de manera clara, precisa y ayudar a los pacientes en las diferentes vías y herramientas que aporta la medicina tradicional china. Y se harán muy probablemente para la parte práctica, seminarios presenciales en diferentes ciudades de España y del mundo, para todas aquellas personas que decidan formarse con el Grupo 21. Así que esas nuevas tenemos, seguimos creciendo y sin olvidarnos de nuestras y nuestros Patreon. Muchísimas gracias, es gracias a todos que podemos ir haciendo
este aporte y que por supuesto siempre tendréis esos descuentos para vosotros. Pedimos disculpas por las demoras a veces en los descuentos que hacemos en los seminarios y demás. A veces se nos despista por los jaleos que tenemos y otras veces es que todavía no lo tenemos automatizado para que no tenga que haber alguien físico cribando a ver quién es Patreon y quién no y quién se ha apuntado al grupo, porque muchas veces es una cuestión de que muchas personas se apuntan con un correo electrónico diferente al que están dados de alta como Patreon y complica todo el hecho de, porque los informáticos no atinan a saber realmente quién es Patreon y quién no cuando los correos son distintos, ¿no? Entonces, bueno, salvo eso, que no podemos hacer de momento nada hasta que lo tengamos controlado, lo pensemos bien y podamos ayudaros sin que os coste, sin que tenga un coste de espera o de frustración porque no lo consigo inmediatamente o cosas así. Así que bueno, seguimos trabajando en ello y vuelvo a insistir, gracias Patreon por vuestra colaboración, esa pequeña colaboración de 3 euros más impuestos al mes, que como siempre decimos, significa poquito a lo mejor en un bolsillo, pero en el grupo 21 significa mucho cuando se va juntando el aporte de muchos Patreons para poder seguir investigando y ofreceros pues esos seminarios en la mayor calidad posible, que intentamos que sea la mejor calidad que podemos en información actualizada e integrativa desde el grupo 21. Así que, insisto, gracias. Y bueno, tenemos hoy para comentar un caso que ya comentábamos y que nos recordaba Diana, nuestra colega de Alemania, de Berlín, que es un caso de un pequeñajo que nació con algunas alteraciones en las que tuvieron que operarle desde muy pequeñito, creo recordar que era a nivel cardíaco, y que, bueno, ha habido alguna complicación y han aparecido algunas lesiones de cicatrización en glía a nivel del encéfalo, en el cerebro, y que la pregunta de Diana es que si esto se puede resolver, se puede ayudar, no se puede ayudar. Y bueno, aquí para poder entender qué está pasando hay que explicar algunas cosas. Lo primero, que cuando pensamos en una cicatriz, debemos pensar en un tejido que se fibrosa y que tiene una función de refuerzo, de muchas cosas para impedir que vuelva a romperse, que vuelva a haber lesión, que vuelva a ser foco de entrada de patógenos, etcétera, etcétera. Y en este caso, o por ejemplo, poniendo el ejemplo de un hueso, cuando se rompe y forma un callo, que es muchísimo más duro porque la densidad del callo es más alta para que no vuelva a romperse el hueso ahí donde ha sido débil. Entonces, la naturaleza, la evolución colabora en estos procesos de mejorar el tejido a nivel de resistencia para que no haya daño, por el motivo que sea, que estuviera pasando, que podría ser un motivo que nos podría llevar a la muerte, entre otros casos. Entonces, bueno, cuando se habla de una cicatriz en el cerebro, ¿cómo conseguimos una cicatriz en el cerebro? Lo que hay que entender, y esto debemos agradecer a los descubrimientos que se hicieron en el 2015 del recorrido linfático, la actividad inmunitaria, que por cierto hay unas imágenes publicadas en la revista Science, no me acuerdo qué número, en la Science Illustrated, creo que sí que era esta, en el que aparecía la recreación de imágenes de actividad inmunitaria a nivel del encéfalo. Y esto es pues muy interesante de ver, porque claro, cuando nosotros nos hacemos una herida, quien tiene que estimular la regeneración del tejido es el sistema inmunitario, y esto es dependiente de algunas sustancias como la curva que produce la adenosina para impedir actividad y consumo de energía de los tejidos colindantes, pero que después va a permitir el estímulo de regeneración, porque va a estimular también hipotalámicamente la respuesta metabólica para que aumenten
las hormonas de crecimiento, los factores dependientes de insulina, las IGFs, etcétera, para que el tejido pueda realmente regenerarse, crecer, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto tiene que estar pasando de algún modo también en otros lugares, como puede ser el encéfalo, para que se pueda producir una cicatriz. ¿Y qué inmunidad tenemos allá? Que conocemos muy bien desde hace mucho tiempo. Pues la inmunidad que tenemos en el cerebro son las células glía. Las células glía, que son responsables de muchas funciones, entre otras, os sonará, por ejemplo, inhibición en es un inhibidor de la recaptación de serotonina, ¿no? Que son los antidepresivos actuales, ¿no? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Dónde están actuando? Pues están actuando aquí, en las células glía, que son las células que se encargan de fagocitar, porque son fagocitos. Las células glía son glóbulos blancos, son monocitos. Los famosos monocitos son los macrófagos cuando se activan, y que inicialmente son monocitos cuando no están activos, y que son literalmente células que engullen cosas. ¿Bien? Entonces, la célula glía es una célula especializada en el tejido nervioso, pero no deja de ser un monocito, es un monocito especializado, que como tal, cuando se activa como macrófago, produce proceso inflamatorio también y activa diferentes secuencias inflamatorias, diferentes citoquinas que se van liberando, que va a ir llamando y activando otros procesos inflamatorios con otras actividades inmunitarias, hasta que se pueda resolver el proceso inflamatorio que se estuviera produciendo de manera local o de manera general allí en el encéfalo. Entonces, bueno, hay algunas cosas que inciden muy directamente en el crecimiento o en la actividad inflamatoria. Hay algunos alimentos que van produciendo neuroinflamación de manera constante. Algunos alimentos que ya hemos hablado de ellos, ¿no? Como es el gluten, como es la caseína de los lácteos, como es la avidina de la cebada. Entonces, son alimentos nutrientes o antinutrientes que cuando entran en el organismo tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y producir daño inflamatorio. Esto no es que vaya a producir una cicatriz. La cicatriz normalmente tenéis que entender que se produce a nivel de astrocitos, a nivel casi más en membrana, para impedir que entren o que trasvasen cosas de tejido sanguíneo que no deberían entrar a nivel neuronal. Entonces se intenta producir una pantalla importante de contención, de tal manera que se hace no una barrera hematoencefálica que deja entrar y salir determinadas cosas, sino que aquí hacemos literalmente una barrera física que impide entrar y salir nada. Y es cuando se produce la cicatriz. Bien, pero para que se produzca la cicatriz tiene que haber habido proceso inflamatorio y lesión. En algún momento ha debido haber una lesión, una sustancia que agreda y dañe esta barrera, de tal manera que haya habido necesidad de reparación a nivel inflamatorio y regeneración de tejido, haciéndolo más efectivo para que no vuelva a pasar en ese punto que se ha debilitado o que se ha visto más débil porque evidentemente se ha roto. Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Que si pensamos en cicatrices es algo difícil de hacer desaparecer del organismo. Bien, es una especialización de tejido. Entonces, es muy difícil que consigamos que una cicatriz desaparezca. Lo que sí que podemos conseguir es que prácticamente sea imperceptible. ¿Por qué que sea imperceptible? Pues porque el tejido que se había dañado se queda con un nivel en vez de fibrosado, como un callo, que se quede lo suficientemente firme como para aguantar, pero que no se nos genere algo duro, algo rígido, como ese callo producido por fibrosis ni nada parecido, y que permita una cierta actividad y una cierta permeabilidad, ¿vale? Entonces,
No es lo más importante que haya una cicatriz a nivel encefálico, sí es importante que está alterando la respuesta encefálica general y que hay proceso inflamatorio que normalmente el mismo proceso inflamatorio de base o basal que podría estar incidiendo en el problema, que no se suele resolver, normalmente te dan medicación para que mejore la situación de sintomatológica, por decirlo de algún modo, antes que el hecho de resolverlo. ¿Qué situación sintomatológica? Pues depende de dónde haya afectado, pues puede derivar en que haya tendencia a que aparezca un autismo, que aparezca una alteración cognitiva, una alteración motora, una alteración en el habla, una alteración, depende de dónde toque. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que hay que saber es que hasta que no llegamos a la madurez neurológica, y aún así el cerebro es lo suficientemente plástico como para poder utilizar otras áreas para desarrollar determinadas funciones. Entonces, contando con esto, depende de cómo podamos intervenir, podemos mejorar algunos aspectos y funciones. Lo que hay que saber también es que este niño en concreto, he mencionado el autismo porque tiene un determinado nivel de autismo, de TEA, y esto ya era una condición desde la tripa de la mamá. Bien, o sea, no es una condición que me ha generado nada de externo. Ya puede haber algo que lo acabe desencadenando, pero normalmente ya venimos con una cierta condición por falta de micronutrientes para la formación de interconexión, en este caso entre el tronco cerebral y el área prefrontal, de tal manera que una persona autista es una persona que queda en una actividad prácticamente de manera absoluta límbica y muy poca conexión en prefrontal. Consecuencia, pues que se aísla, que el nivel de respuesta de estrés es elevadísimo, cualquier sonido, cualquier estresor externo es multiplicado por 1000 para lo que sería nosotros, ¿no? Entonces, claro, esto hace que los chavales, principalmente niños, varones, pues tengan un nivel de estrés descomunal y el nivel de aislamiento sea, pues como ya tenemos todo el mundo la imagen de un autista, pueda ser absoluto o pueda tener cierto grado de conexión con el exterior o mucho grado de conexión con el exterior, ¿no? Entonces, aquí ya había unas condiciones que no tienen que ver con que hayan aparecido cicatrices y que, bueno, que habría que mejorar y que se puede mejorar mucho. Dentro de las cicatrices, en concreto en esto, lo primero es quitar los factores neuroinflamatorios que pueda haber. Los que ya he mencionado, vuelvo a repetir, gluten, avidina de la cebada y caseína de los lácteos. Esto no lo deben tomar estas personas, ni autistas, por supuesto, cero deben tomar de estas sustancias. Y por supuesto, si tenemos un proceso neuroinflamatorio, esto hay que retirarlo de manera inmediata en cualquier paciente, ¿bien? Para que podamos colaborar y podamos ayudar cualquier técnica o cualquier medicación que se esté dando. Si hay un proceso inflamatorio permanente, es imposible regenerar de forma correcta. Lo que se regenera es siempre de manera lo más eficiente posible con lo poquito que podemos hacer. Es decir, vamos a poner un tapón, vamos a frenar aquí, vamos a cerrar, vamos a etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, bueno, en este sentido tenemos que tener especial cuidado con estos factores. Hay también factores de riesgo como los metales pesados, que puede haber por el consumo en el agua. El agua es una gran fuente de metales pesados, junto con las verduras, por los pesticidas, etc. Y depende del país, depende de donde estén las personas viviendo, etc. El nivel de pesticidas es elevadísimo o no tanto. Pero en el agua hay metales pesados siempre. Y luego, si vives en una ciudad, pesticidas puede que haya menos, pero si vives en el campo, pesticidas hay muchos, con lo que respiras metales pesados, te los bebes, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado con eso. ¿Quitado los factores de riesgo? Claro que podemos hacer. Lo primero, ya el cuerpo va a mejorar y luego podemos incidir. Como ya he dicho, es responsabilidad de macrófagos
Los macrófagos, para regenerar correctamente y para regenerar en general, se tienen que activar en la vía M2, que es la vía en la que estimulan la desinflamación y la regeneración de tejido. ¿Bien? Esto es dependiente de resonadores tierra, ¿de acuerdo? Y en este caso hay que pasar por el 39 de vesícula biliar inicialmente para dirigir la respuesta de lo que estamos haciendo a nivel acupuntural hacia la zona encefálica, hacia el cerebro, y después vamos a trabajar directamente con los puntos tierra. Como el problema lo tenemos directamente la regeneración en la parte más de barrera, más externa, por decirlo así, pues externo no significa lo que está rodeando al cerebro solo, estamos hablando de todos los pasos de entrada sanguínea, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, también deberíamos utilizar la barrera externa. El 5 de San Chao sería un resonador interesante. 39 de vesícula biliar, 5 de San Chao, Pai Hui habría que utilizar también para moderar la actividad arriba del yin y del yang. Y por otro lado ya utilizaríamos los resonadores tierra. El resonador tierra de intestino grueso, resonador tierra de estómago principalmente. Y luego, dependiendo del área que haya afectado, podemos incidir por recorrido de canal, el punto tierra de la vejiga, punto tierra de la vesícula biliar, en el tumai, etcétera, etcétera, depende de necesidad. ¿Bien? Como los macrófagos son dependientes también, porque es inmunidad innata, es dependiente también de energía yuan, también es interesante utilizar resonadores de tumai o resonadores yuan. La combinación yuan y puntos tierra sería correcto, siempre que podamos afinar en dónde debemos usarlos, pues insisto, por ese recorrido de canal, etcétera, etcétera. ¿Que no sabemos dónde? Pues entonces utilizamos los puntos tierra genéricos del Yang Min, 11 intestino grueso, 36 de estómago, y utilizamos también el Pai Hui como punto principal dentro del recorrido y movimiento de la energía Yuan, en este caso por el Tumai, y por supuesto 39 de vesícula biliar y 5 de San Chao que hemos dicho. Bien, esto sería fundamental e ir insistiendo. En el caso regenerativo específico, esto es para desinflamar, ¿bien? Para poder activar hacia la vía regenerativa. Cuando ya vemos que se está dando, porque se está produciendo la regeneración incorrecta, deberíamos, como en este caso de este chaval, deberíamos utilizar el Chong Mai, ¿bien? El 4 de bazo, podríamos usar el bazo nada más, pero como más efectivo sería el propio Chong Mai para inducir a una regeneración adaptativa dentro de la necesidad orgánica y evolutivamente hablando y adaptativamente de manera social y de entorno mejor que pueda dar ese ser vivo. ¿Vale? Entonces, pues por ahí podríamos hacerlo. Y en cualquier proceso de recuperación de una cicatriz o que se esté formando, etcétera, etcétera, ¿podríamos intervenir así? Sí, podríamos intervenir así. Como en el cerebro no podemos hacer como lo de la cicatriz de la cesárea ni nada de esto, pues debemos pensar en otras maneras, y esta es una de las maneras en las que se puede hacer. Hay muchas formas de poder ayudar a nivel de lo que está ocurriendo en el encéfalo, muchas. Si estamos hablando a nivel de generación de un tejido que es incorrecto, como son las cicatrices, estas de las que estamos hablando, debemos pensar en los resonadores que hemos dicho, aparte de si queremos poner otros, pero estos deberían estar, los puntos tierra, ¿de acuerdo? Vale, pues muy bien, seguimos adelante. Hay una cosa que hoy un alumno de prácticas nos ha consultado, y era en relación a algo muy concreto, que son los líquidos. Entonces, dentro de esta relación con los líquidos, nos ha preguntado si dudaba si los líquidos, cómo funcionaban, si había una deficiencia en el bazo, aparecería saliva, o al contrario, aparecería sequedad en la boca por falta de saliva, o cómo funcionaba esto, ¿no? Si las lágrimas del hígado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí hay que aclarar, cuando estudiamos en medicina china
Las lágrimas pertenecen a la actividad del hígado, a nivel energético hablando, ¿eh? No es que el hígado nos haga llorar, el hígado físico, ¿de acuerdo? Entonces, la orina pertenece al riñón, la saliva a la tierra, los mocos, la mucosidad, el mucus al metal, al pulmón, y el sudor al fuego. Vale, pues esto es correcto y no a la vez. ¿Qué es correcto? Que tienen relación con estos reinos, es verdad, pero no es correcto que pertenezcan al reino como tal. Realmente los líquidos orgánicos son regidos por el riñón, y cuando se trata de manifestaciones ya concretas, como en los ojos, las lágrimas, perdón. Ay, señor. Ay, disculpa, que se me ha quedado una pelusilla de estas de primavera en la garganta. Bueno, lo que íbamos contando, cuando se trata de ya la manifestación a nivel de las lágrimas en los ojos o de la saliva en la boca, lo que estamos hablando es de la relación de actividad energética del riñón con el hígado, serían las lágrimas, la relación del riñón con el corazón sería el sudor, la relación del riñón a nivel energético, ¿vale? Y luego tiene su réplica a nivel fisiológico, y aquí hay que afinar de qué estamos hablando, ¿eh? Pero no es como el órgano riñón con el corazón directamente, ¿bien? Aunque también va a afectar, y lo vamos a ver fisiológicamente, pero no de manera tan directa. Entonces, a nivel energético, la relación del riñón con el bazo páncreas sería la parte de la saliva, y la relación del riñón con el pulmón sería los mocos, el mucus, ¿bien? El mucus de las mucosas en general. Entonces, cuando estamos viendo que hay una manifestación de ausencia de saliva, la relación que está alterada es la relación del riñón con el bazo páncreas. ¿De acuerdo? Entonces, es una relación deficiente. Cuando hay un exceso de saliva, hay una relación activa muy alta del riñón hacia el bazo páncreas. ¿Vale? Entonces, luego, ¿por qué puede aparecer sequedad? Pues puede aparecer sequedad por deficiencia de la energía del riñón, de tal manera que no tiene energía para derivar al bazo páncreas, ni tampoco líquido, y aparece sequedad en la boca. ¿De acuerdo? O en las lágrimas, o en el sudor, o en lo que fuera. Bien, entonces aquí son cosas a tener en cuenta, porque normalmente nos quedamos en hay saliva y entonces es un problema del bazo páncreas. No, no es del bazo páncreas, es un problema del riñón y su relación con el bazo páncreas. Nos está dando una idea mucho más amplia de dónde tenemos que trabajar, en qué eje tenemos que trabajar, bazo páncreas, riñón, riñón, bazo páncreas, que el hecho de pensar en el bazo páncreas y a ver cómo demonios resolvemos el misterio. ¿Bien? Esto pasa igual con el sonido, que sería la relación del pulmón con tengo la voz de esta manera, de esta otra, de la fuerza de la voz, etcétera, la intensidad del tono de voz, pues depende del tipo de cambio, es la relación del pulmón con el riñón, o la relación del pulmón con una voz temerosa, ¿no? O una voz con violencia, o una voz, pues ya nos está diciendo el pulmón con el hígado, el pulmón con el riñón, o con el corazón, o con lo que sea. Bien. En el caso del color, cuando vemos la manifestación del color en la tez, no es un problema del corazón si la tez es roja, es un problema de la relación del hígado con el corazón. Si la tez es blanca, del hígado con el pulmón. Si la tez es, bien, de lo que sea, vemos que la relación está alterada, y nos está diciendo de qué manera está alterada. ¿Bien? Porque si es del hígado
Con el fuego, con el corazón, es una alteración que probablemente será pasajera o no, y habrá que ver, pero es un eje normal. Quiero decir que es normal que del hígado pueda aparecer después más energía ligada al fuego. En el caso de que el color es blanco, pues estamos viendo un ciclo coinverso, la relación del hígado contra el pulmón. Nos está alertando, ¿de acuerdo? En el caso del fuego sería los olores, el olor a dulce, el olor a pútrido, el olor a quemado, pues es la relación del corazón con el órgano en cuestión que sea, ¿bien? Siempre desde el órgano en cuestión que lo rige hacia el que sea. Y el del bazopáncreas, que sería en relación al gusto, al sabor, ¿no? Los sabores, entonces en relación a si el sabor es, lo diré, me gusta mucho el picante, me gusta el amargo, me gusta etcétera, etcétera, pues ya nos está hablando de esta relación y depende, aquí en el caso de la tierra es un poquito diferente, ¿no? También con los gustos y las cosas, porque cuando tenemos mucha necesidad de un sabor nos está hablando de plenitud, de la relación del bazo con ese órgano en cuestión, ¿bien? Entonces, bueno, pues es un poquito como en la medicina china, cuando lo estudiamos en Occidente, nos quedamos centrados en cosas como muy estáticas, ¿no? Si las lágrimas son del hígado, esto lo entiendo fácil. Pero en cuanto le pongo movimiento, le pongo vida, sí, ya como que de primera nos sorprende y es como más difícil de entender inicialmente, pero es realmente como lo ve la medicina china. Esta tarde también estábamos hablando en consulta, me preguntaban sobre el yin y el yang, ¿no? Y volvíamos a recordar, volvíamos a recordar cómo... Como cuando estudiamos medicina china y aprendemos cosas en relación al yin y el yang, las estudiamos de manera estática y no aprendemos a mirar de manera que esté en movimiento. En general, igual que los reinos, cuando vemos el verde de la madera, el viento, el tal, el no sé qué, es todo estático y no estamos valorando el movimiento que está realmente haciendo, ¿no? En el yin y el yang pasa un poquito así. La persona en cuestión tenía dudas en entender si había deficiencia de yang o de yin, ¿no? Y le hemos puesto un ejemplo muy obvio. Le hemos puesto porque la pregunta era, cuando hay un exceso de yang, ¿hay necesariamente una deficiencia de yin? Y la respuesta es que no, porque puede haber una manifestación de exceso de yang, porque sí hay deficiencia de yin, pero el yang sencillamente está normal. Lo que pasa es que con el exceso de yin, en la deficiencia de yin parece que hay mucho más yang. Entonces no hay exceso de yang, sencillamente hay deficiencia de yin, ¿no? Y otras veces sí que hay un exceso de yang, pero el yin está normal, no tiene por qué haber deficiencia de yin, ¿bien? Solo que hay un excedente de yang. ¿De acuerdo? Entonces lo que hay que entender es... ¿Por qué hay un exceso de yang aquí? Habrá una deficiencia de yang en otro sitio, ¿bien? Y si hay un exceso o deficiencia de yin en un sitio, habrá un exceso en el otro. O sea, esto funciona así. La teoría del yin y el yang le hemos puesto un ejemplo muy sencillo a esta persona y le hemos puesto mirando hacia la ventana por donde entraba el sol y le hemos dicho, ¿aquí qué ves? Por la cantidad de luz que hay, ¿qué dirías que es, yang o yin? Y ha dicho yang. Digo, vale. Entonces, la parte que no ves, la pared detrás tuya, sería la yin, ¿no? Está en oscuridad, ¿vale? Digo, vale, ahora gírate, mira la pared y ves que hay menos luz que en el otro, evidentemente. Esta es más yin, ¿vale? ¿Y qué dirías? ¿Que es un excedente de yin? Entonces ya se ponía a dudar, ¿no? Y es como, no es ni excedente de yin, ni deficiencia, ni exceso de yang, ni deficiencia. Solo es que estás mirando hacia un lado o estás mirando hacia el otro. Yo que te veo desde fuera, veo que hay yin y yang igual, pero tú estás creyendo que hay un exceso de yang solo porque estás mirando donde hay yang. Si miras desde más lejos vas a ver los dos, ¿no? Entonces, en esta cuestión
ocurre igual. Es como si yo sé elegir el referente correcto, podré determinar si puedo o no actuar para compensar lo que aparentemente es una deficiencia, un exceso, etc. Y dentro de poder valorar esto, también hay que colocarse en la situación de hacia dónde va. Porque si nosotros vemos que hay mucho yang porque hay mucha luz, pero son las 5 de la tarde, si esperamos un poquito, ese exceso de yang va a ir bajando solo, mermando a poquitos, porque va entrando la noche, con lo que no hace falta actuar. ¿Por qué? Porque estamos viendo hacia dónde va. El yang no está aumentando, se está yinginizando, está disminuyendo. Si hago una foto, solo veo que hay yang, pero si miro el movimiento, entonces veo que está disminuyendo, con lo que no hay que dispersar el yang, de manera natural irá bajando. Igual ocurre con el yin. Si nosotros vemos una deficiencia, un exceso de yin, tendremos que ver hacia dónde se está moviendo. ¿Se está moviendo a aumentar ese exceso aparente de yin o se está disminuyendo? Pues dependiendo de esto, nosotros podemos actuar para favorecer, para compensar, para mutar, para lo que sea necesario. Con los recursos que nos da la medicina china, que son muchos para hacer esto. De hecho, es lo que hace la medicina china, realmente. Se monta en el movimiento de la vida y en base a entender lo que es la dinámica vital más básica, pues favorecemos unos procesos e inhibimos otros. Y al revés. Y ya está, no hace otra cosa. Lo demás luego lo vemos en la manifestación fisiológica de mejora o no, etcétera, etcétera. De ahí que esta idea que tiene mucha gente, muchos profesionales, de la acupuntura es inocua, no tiene efectos secundarios. Si no tuviera efectos secundarios no podría ayudar a nadie. Es así de sencillo. Si tiene efectos secundarios y puede aliviar un dolor, esto es un efecto secundario de la acción de la acupuntura. ¿Que te beneficia? De acuerdo. Pero igual que lo hacemos bien y te beneficia, podemos hacerlo mal y que te haga mucho daño. Claro que no es inocua, solo que en general, como se enseña la medicina china, hay que esforzarse mucho para hacer daño. Esto es verdad, pero se puede hacer mucho daño con la medicina china, como con cualquier terapia. No, un masaje no tiene efecto secundario, no te puede hacer daño. Bueno, vamos a verlo, que te lo hagan mal y alguna que se lance y haga una manipulación incorrecta y te rompa algo, pues a lo mejor el masaje no, pero como lo he empleado, pues sí, o en esta persona en concreto, por esta situación en concreto. Si no hemos sabido valorar, podremos hacer mucho daño. Entonces, bueno, cuando se trata de ese yin y ese yang, es interesante valorarlo desde un punto de vista más amplio, más lejano, por decirlo de alguna manera, para poder tener criterio de movimiento. Es como, no, la persona tiene mucho viento, tiene mucha madera, vamos a dispersar la madera. Bueno, espérate, ¿qué está haciendo la madera? ¿Por qué está aumentando la madera? ¿O está disminuyendo? ¿Lo has mirado a ver si está aumentando o está disminuyendo? Y si está aumentando y sigue aumentando, tendrá algún motivo. Vamos a ver quién está provocando esto o no. Y en base a eso es muy fácil actuar. Y entonces el profesional coge una aguja y con una aguja o dos máximo consigue restablecer el equilibrio. Claro, porque ha visto lo que pasa. Si no, empezamos a poner agujas infinitas y parches para intentar solucionar algo el que estamos viendo muerto, porque hemos hecho una foto y estamos intentando interpretar una foto rígida, estática, que no cambia, cuando lo que estamos tratando es una persona, un ser vivo. Y el ser vivo está en movimiento, tanto fisiológicamente hablando, como energéticamente hablando, como vitalmente hablando, o espiritualmente hablando. Da igual. La vida se caracteriza por el movimiento, no por la quietud. Y el universo entero se caracteriza por el movimiento. La luz se caracteriza por el movimiento. No hay nada que no vibre, como dijo Einstein. Pues aquí igual. Hay que tratar o sugerimos el poder o intentar ver la situación de una manera más amplia para poder realmente
dar y actuar en la manera que necesita ese organismo para poder sanar, para poder restablecer ese equilibrio que necesita. ¿De acuerdo? Entonces, observar y contemplar el yin y el yang y poder entenderlo es lo más sencillo, pero de tan sencillo se vuelve muy difícil para la mayoría de las personas. Y el que diga que lo entiende perfectamente es que no ha entendido nada. Esto es lo más normal. Y se sabe que no ha entendido nada porque los que somos viejos y que sabemos que no lo hemos pillado del todo, que llevamos mucho tiempo, y que cuando alguien nos pregunta nos ven responder con tanta claridad y tanta soltura que efectivamente al nivel que pregunta a alguien que está estudiando pues se puede responder, pero en la medida que profundizas en la vida, en el universo, en los pacientes, en el conocimiento, en la medicina china, en la fisiología, en la vida en general, pues vas viendo que la cosa... Hay muchas cosas que se captan enseguida y otras que cuesta un poco más. No podemos verlo con tanta amplitud como para poder entenderlo fácilmente. Donde estamos en el movimiento con el yin y el yang, ¿no? Entonces, bueno, claro, cuando alguien nos dice, no, lo entendemos perfectamente, ya sabemos qué podemos preguntar a esta persona y le vemos cojear y tartamudear y de todo, ¿no? Y aquí es cuando se da cuenta la persona de que pues no sabía tanto del yin y el yang, ¿no? Que no es por ser malos, sencillamente porque la persona así puede seguir creciendo. Es que si no, no hay manera de que pueda avanzar, porque no hay nada peor que creer cosas. Si creemos que algo es de una manera, ya no podemos cambiarlo, porque nos moriremos creyendo que es así. Y si creemos que eso es así, lucharemos por defender que eso es así. Y trataremos a los pacientes creyendo que eso es así. Y es tener una creencia como tal en que algo debe ser de una manera. No, yo creo que esto es real. Pues da igual. Hablando de religiones, de política, de fisiología, creerlo es hacerlo rígido y muerto. No hay que creerlo. Lo contemplas, lo observas, te montas en ello, actúas en la medida que te permiten actuar. Imaginaos, ¿no? ¿Cómo actúas en la vida? Pues imaginaos un corredor, un maratoniano, y tú estás haciendo tu vida y tienes unos segundos que pasa a tu lado. Y en ese momento puedes hacer algo con ese maratoniano, porque ya no le vuelves a ver porque corre como un demonio y no hay manera de alcanzarle, ¿no? O maratoniana, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento puedes ver que está cojeando, que tal, que lo que sea que, pero es ese instante. Con la fisiología pasa igual, está cambiando todo el rato y hay un momento en el que está en una dirección, va en una dirección. Yo aquí viendo de dónde viene, cómo viene, puedo intuir hacia dónde va porque veo el movimiento que lleva, la dirección, ¿no? Entonces aquí podemos actuar y tira para adelante y ya está. Y esto es lo que puede hacer la medicina china. Cada día el mismo tratamiento, si hay suerte va bien, pero no es lo más efectivo. En general es más efectivo el entender la pulsología, entender al paciente, entender la clínica, entender su situación vital. Hay que preguntar, no vale entrar, ¿qué tal? Bien, pues ya está, puntura y me voy. No, hay que preguntar, ¿qué tal? Ciertas cosas que nos den una pista de si la persona está descansando bien, si está estresada, si cómo está, porque de esto va a depender la efectividad de lo que hagamos. Tendremos que ajustar el tratamiento sin perder la esencia de lo que queremos recuperar. Y en esa medida que vemos el movimiento, podemos actuar de manera efectiva. ¿De acuerdo? Entonces, hay un dicho que dice, si en medicina china ese tratamiento funciona, no lo toques, no lo cambies. Personalmente no estoy de acuerdo para nada con esto, porque llegan a un tope en el que de momento va funcionando y ya está, claro. Y aquí viene bueno, pues si ya no funciona, cámbialo. Ya, a lo mejor podemos verlo venir y podemos actuar antes, sencillamente preguntando al paciente. ¿Bien? Entonces, creo que todo el mundo que haya tratado pacientes de largo recorrido
ha visto cuando un tratamiento ya no es el tratamiento para ese paciente? Pues porque la persona está en otra, ha mejorado, está tal, su respuesta fisiológica es otra, ya no tiene esa deficiencia que veíamos de riñón o de hígado, de yo qué sé, de lo que fuera. Ahora está en otra, se ha recuperado. Entonces, ¿cómo vamos a seguir haciendo el mismo tratamiento? No se puede mantener ese tratamiento. Hay que ajustarlo y aprovecharnos de su nueva salud para poder ejercer un nuevo reajuste que le favorezca todavía más. ¿Hacia dónde? Hacia que pueda desarrollar sus proyectos como ser vivo. Ya está, sin más ni menos, tampoco nos vamos a complicar. Si la persona es capaz, tiene energía, tiene salud para desarrollar sus proyectos vitales, a todos los niveles, su proyecto vital de lo que quiero acabar la carrera, venga, vamos a buscar esa salud para que lo puedas conseguir. Lo que sea, pues tarea conseguida, ¿no? A nivel de medicina, a nivel de salud. Y bueno, con esto creo que ya nos podemos despedir. Siento haberme extendido a lo mejor un poco en esta apreciación en relación al yin y al yang. Fijaos que el dibujo del yin y el yang es en movimiento, se hace en movimiento. Cuando lo pintamos ya la misma curva que lleva en el centro nos avisa de hey, que esto tiene curvas. Pues claro, y es un círculo y es muchas cosas, ¿no? Simbólicas en ese dibujito del yin y el yang. Pues dentro de esto, no olvidéis nunca que está en movimiento siempre el yin y el yang y que es dependiente del referencial que tomamos para poder entender ese movimiento y lo que está sucediendo. Y que una vez que tenemos un referencial correcto y observamos con claridad dónde podemos actuar, ya podremos compensar o no ese yin, ese yang. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Damas y caballeros, mujeres y hombres. Un servidor, Javier Santiuste, se despide de todas vosotras y de todos vosotros hasta el próximo día. El próximo día probablemente haremos un programa especial con don David Arrizabalaga, Yun, para un servidor y para el mundo de la medicina china, porque estará aquí con nosotros. Vendrá mañana aquí a Girona a impartir unos cursos presenciales de técnicas de puntura, técnicas dentro de la medicina china como ventosas, moxibustión, las técnicas de dispersiones, tonificaciones, transficciones, etcétera, para sus alumnos y los alumnos que tiene aquí en Girona y Barcelona y demás. Y bueno, colaboraremos con él y será un placer, por supuesto, y además pues intentaré robarle un ratito de su vida para hacer un programa de radio que dejaremos grabado para subirlo el próximo día. Así que nada más, un servidor, Javier Santiuste, se despide hasta el próximo día. Un abrazo a todas, un abrazo a todos.